Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se marchó a Judea y a Transjordania. Otra vez se le fue reuniendo gente por el camino y según costumbre les enseñaba. Se acercaron unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Él les replicó: ¿qué os ha mandado Moisés? Contestaron: Moisés permitió divorciarse dándole a la mujer un acta de repudio. Jesús les dijo: por vuestra terquedad dejó escrito Moisés este precepto. Pero al principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este viernes, queridos hermanos, la enseñanza del Evangelio de Marcos en el capítulo 10 que hemos empezado a leer, hoy está referida a la indisolubilidad del matrimonio. Enseñanza tal y como la pensó Dios en su plan original, y que hemos de aceptar los que queremos ser discípulos del Señor. En la antigua ley que podemos encontrar en el libro del Deuteronomio en el capítulo 24, se permitía al marido repudiar a la mujer en algunas ocasiones. Y eso trajo interpretaciones muy variadas en las escuelas rabínicas o de maestros de aquel tiempo, unas muy estrictas y otras, por su gran amplitud, más bien permitían el divorcio casi que en cualquier circunstancia. Jesús, en cambio, se remonta a la voluntad original, cuando Dios creó al varón y a la mujer. Y con ello nos dice, el Génesis es más importante que las interpretaciones del Deuteronomio. Lo que Dios pensó originalmente siempre será más decisivo que las evoluciones sociales y las interpretaciones de algunos sabios. Y lo que Dios pensó es que el hombre y la mujer formasen una sola carne. Por eso esa expresión bellísima que la Iglesia ha puesto en el consentimiento matrimonial, o más que el consentimiento, en la bendición que da el sacerdote o el diácono a la pareja una vez que se ha dado y se ha tomado el consentimiento. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. No olvidemos que el cristiano no puede juzgar las cosas según las últimas evoluciones sociales, según datos estadísticos o las tendencias de una época, sino según la tendencia de Dios. Y respecto al matrimonio, la indisolubilidad del mismo no la impuso un papa o un concilio, no fueron algunos teólogos, no, es el mismo Dios. Lo hemos escuchado en labios de su Hijo. Al principio los hizo Dios, hombre y mujer, de modo que ya no son dos, sino una sola carne. Que hoy se nos hace difícil vivir la fidelidad de forma duradera, sí. Que hoy algunos andan buscando pretextos para decir que el hombre no es fiel por naturaleza, sino que está más inclinado a tener varias parejas. Pues sí, también lo escuchamos. Pero el amor no es algo que se gasta y se tira y se cambia. La experiencia entre un varón y una mujer, por eso tiene que ser valorada. Y el noviazgo tiene que volver a sus orígenes. No puede ser un noviazgo donde la pareja prácticamente convive
como si ya fueran esposos, donde hay una vida sexual activa que no permite a la pareja a veces proyectar el futuro, hablar de temas importantes, porque resulta que cada vez que nos encontramos es solamente para darle rienda suelta a las hormonas, y perdonen la franqueza de las palabras. Se va perdiendo la capacidad de un amor total, de una entrega gratuita y estable, de un compromiso de por vida. ¿A cuántos no les encantaría que el matrimonio fuera un contrato como alquilar una casa? De 3 años, de 5 años, ¿va bien? Bueno, pues renovemos el contrato. ¿No va bien? Pues rescindamos el contrato o simplemente dejemos que se venza. Pero no es eso lo que Dios quiere. Una de las razones del deterioro de la fidelidad estable, hoy lo ha dicho muy abiertamente el Papa Francisco, es la poca preparación, la poca madurez humana que algunas personas tienen para llevar al matrimonio. Incluso ha dicho el Papa, podríamos hasta dudar seriamente, en muchos casos, de la validez del sacramento. Esto explica por qué la Iglesia declara muchos matrimonios inválidos, porque no lo fueron, porque el sacramento no se dio, porque faltó libertad, porque alguno llegó engañado, porque alguna situación concreta no fue resuelta previo a la celebración y eso afectó la celebración misma. Tenemos que aprender que los cristianos vivimos muy diferente de lo que el mundo nos ofrece. Mientras el mundo quiere que sigamos una corriente modernista, que la Iglesia cambie, que la Iglesia acepte el divorcio, que la Iglesia acepte unas segundas nupcias, que la Iglesia acepte el aborto, que la Iglesia... se van a quedar esperando, porque la Iglesia no va a cambiar su doctrina solo porque 2 o 3 o 1000 personas lo digan. La enseñanza de Cristo se sigue manteniendo. Y dichosos aquellos que quieren acogerla y aceptarla sin cuestionamientos, porque saben, porque han entendido que es verdaderamente palabra de Dios. Valoremos el regalo del matrimonio si es que estamos casados. Valoremos el regalo de la familia y cuidémosla, profesando la fe que hemos recibido de Cristo a través de la Iglesia y no dejando que pensamientos que a veces son hasta contrarios a nuestra fe sean aquellos que parecieran tener mayor importancia en nuestra vida. Muy feliz viernes, queridos hermanos, muy feliz fin de semana, que Dios les bendiga.